¿Quiénes son realmente los panameños? ¿Qué secretos inconfesables esconde el encriptado ADN de los panameños? ¿Cómo un istmo de apenas 80 kilómetros de ancho llegó a concentrar una riqueza cultural y genética tan amplia, única en el continente? Desde los antiguos indígenas que cruzaron sus tierras hace miles de años, hasta la llegada de conquistadores, esclavos africanos, inmigrantes de todo el mundo, la composición genética de Panamá es un archivo vivo de historias que desafían las narrativas oficiales. ¿Qué rol jugaron los misteriosos indios cuevas, exterminados antes de dejar un rastro claro? ¿Y qué nos dicen los genes modernos sobre su legado? ¿Por qué los panameños son genéticamente así y no de otra manera? Emprendamos este viaje al pasado, presente y futuro genético del Istmo de Panamá, una tierra donde convergen los ecos del tiempo. Encontrémonos frente a frente con la ciencia del cuerpo y el espíritu de los panameños. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. El Istmo de Panamá emergió hace aproximadamente 3 millones de años, cerrando el canal que separaba el Océano Atlántico del Pacífico y uniendo los continentes de América del Norte y del Sur. Este puente terrestre no solo transformó la geografía global, sino que también desempeñó un papel fundamental en la migración de especies, incluidos los humanos. Se estima que los primeros grupos humanos llegaron a Panamá hace al menos 10.000 años, provenientes del norte en su búsqueda de tierras más fértiles o rutas hacia el sur. Las herramientas líticas halladas en sitios como Agua Dulce y Cerro Mangote sugieren que estos primeros habitantes eran expertos cazadores-recolectores. Sin embargo, recientes estudios genéticos han revelado un aspecto fascinante. Los primeros habitantes del istmo no solo eran migrantes, también establecieron una base genética única. Este linaje, conocido como UPOBL, en estudios recientes, señala la existencia de poblaciones aisladas que evolucionaron localmente durante el Holoceno. Antes de la llegada de los europeos, Panamá era el hogar de múltiples culturas indígenas con estructuras sociales y lenguas diversas. Los grupos Ngabe, Buglé, Guna, Emberá y Naso, entre otros, no solo dominaron sus territorios, sino que también dejaron un legado genético muy importante. Los Guna y los Ngabe son de particular interés en estudios genéticos recientes, mientras que los Guna, que habitan principalmente las islas de Gunayala, presentan una fuerte relación genética con grupos del norte de Sudamérica. Los Ngabe, del oeste del istmo, comparten marcadores genéticos con poblaciones mesoamericanas. Esto sugiere que el istmo no fue solo un corredor, sino también un punto donde las migraciones del norte y del sur se encontraron y se entrelazaron. Por otro lado, los aborígenes denominados cuevas, mencionados en crónicas españolas, son un verdadero misterio. Aunque desaparecieron rápidamente tras el contacto europeo, estudios recientes apuntan a que podrían haber dejado rastros genéticos en las poblaciones actuales. Investigadores están analizando enterramientos antiguos para intentar descifrar su contribución a la diversidad genética panameña. La llegada de los españoles en 1501 marcó el inicio de una nueva era en el istmo. Vasco Núñez de Balboa, quien cruzó Panamá y avistó el Océano Pacífico en 1513, fue seguido por oleadas de colonos que transformaron radicalmente la demografía y la cultura local. Sin embargo, el mestizaje que definió gran parte de América Latina tuvo un matiz muy particular en Panamá. Estudios recientes revelan que mientras el 83.5% del linaje materno actual es de origen amerindio, el 73% del linaje paterno es europeo.
Esto subraya una dinámica colonial en la que los hombres europeos se emparejaron con mujeres indígenas o africanas, perpetuando un modelo de dominación masculina que dejó una profunda huella en la composición genética y social. Por otro lado, según plantean fuentes bibliográficas, los europeos trajeron consigo enfermedades que devastaron a la población indígena. En menos de un siglo, la mayoría de los habitantes originarios sucumbieron a epidemias como la viruela y el sarampión, lo que marcó un descenso dramático en su proporción dentro de la población total. Durante la época colonial, Panamá se convirtió en un importante centro del comercio transatlántico de esclavos. Miles de africanos fueron traídos para trabajar en plantaciones y proyectos de infraestructura como el Camino de Cruces y el Ferrocarril Interoceánico. A pesar de las duras condiciones, estos grupos lograron preservar elementos esenciales de su cultura. Hoy en día, el impacto genético de la diáspora africana es inconfundible. Aproximadamente el 14% del linaje materno y el 17% del linaje paterno en Panamá tienen origen africano. Comunidades afrodescendientes, como las de Portobelo y Colón, han mantenido tradiciones únicas, como el Festival de Diablos y Congos, que celebra la resistencia y la libertad mediante una mezcla de rituales africanos y cristianos. Con la construcción del Canal de Panamá a principios del siglo XX, el país experimentó una nueva ola migratoria. Trabajadores chinos, antillanos, italianos y de otras regiones llegaron al istmo, añadiendo nuevas capas a la composición genética panameña. Hoy, estos grupos constituyen una parte significativa de la población, especialmente en ciudades como Colón y Panamá. Además, estudios recientes destacan la influencia de linajes genéticos euroasiáticos, introducidos principalmente por migrantes de Oriente Medio en el siglo XX. Este mosaico genético refleja cómo Panamá, gracias a su posición estratégica, ha continuado siendo un punto de encuentro para culturas y genes. Hoy, el estudio genético de los panameños no solo tiene implicaciones para entender su historia, sino también para abordar problemas de salud pública. Proyectos como ATEMPIRE y el análisis genético liderado por la Universidad de Pavía están proporcionando nuevas perspectivas sobre enfermedades hereditarias y resistencia a ciertas condiciones ambientales. Un hallazgo sorprendente es que los genes indígenas parecen conferir cierta resistencia a enfermedades tropicales como el dengue, mientras que los genes africanos están asociados con una mayor tolerancia a condiciones climáticas extremas. Estos descubrimientos están ayudando a científicos a desarrollar tratamientos más efectivos adaptados a las poblaciones locales. La historia genética de los panameños es un reflejo de su geografía, diversa, dinámica y llena de conexiones inesperadas. Desde los primeros habitantes paleoamericanos hasta las olas migratorias modernas, cada capítulo ha añadido una nueva capa a la identidad del país. Sin embargo, todavía quedan preguntas por responder. ¿Qué secretos adicionales guardan los enterramientos precolombinos? ¿Cómo influirán las nuevas tecnologías en la comprensión del legado genético? ¿Qué nuevas sorpresas nos guarda la realidad genética de los panameños? Panamá, como siempre, se mantiene en el cruce de caminos, un lugar donde pasado y futuro se encuentran en un diálogo constante, entretejiendo el futuro de una humanidad que sigue demostrando su carácter migrante y explorador, seduciendo con cada paso a la ciencia para que un día, quizás, logre entender realmente quiénes somos, de dónde venimos y qué queremos alcanzar. ¿Quiénes son los costarricenses? ¿Qué misterios ancestrales guardan los genes de ese hermoso país que saluda desde Centroamérica cada día al sol en la mañana cuando emerge por el horizonte del Caribe y lo despide cada tarde cuando se oculta en el horizonte del Océano Pacífico? Los orígenes de los pueblos, la composición genética de su gente, el enigma escondido en cada cuerpo costarricense han ocupado el tiempo de múltiples científicos, historiadores y curiosos,
tanto de ese territorio como de otras latitudes. ¿Cuál es la verdadera mezcla genética existente en ese país donde se respira pura vida? Hoy partimos en este viaje científico e histórico al encuentro de verdades que han tejido la conformación de ese hermoso país que ha dado lecciones al mundo a partir de experiencias propias, de sentido común y de trabajo en equipo. No te vayas, porque te sorprenderás. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Historiadores, lingüistas y científicos sociales coinciden en que la Costa Rica actual se construye cada día a partir de los flujos migratorios que iniciaron durante la colonización de los españoles y que hoy involucran otras nacionalidades y culturas diversas como la árabe, la italiana o la nicaragüense. Así comienza el artículo publicado en el sitio web de la Universidad de Costa Rica por las periodistas Katsi O'Neill Coto, Tatiana Carmona Rizzo y Andrea Méndez Montero, artículo que estaremos citando en este video y del que te dejo su enlace en la descripción del mismo para que amplíes tus conocimientos. El artículo continúa diciendo que en su libro La vida en otra parte, el filósofo Alexander Jiménez expone que en Costa Rica ha existido un imaginario que asume una identidad nacional culturalmente homogénea, blanca, pacífica e igualitaria. Sin embargo, existen diversas investigaciones que evidencian que la realidad de Costa Rica es muy diferente. En el estudio sobre la conformación genética de la población costarricense actualizado en el 2013 por el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica, plantea este artículo que se determinó que los genes de la población costarricense son 45.6% europeos, 33.5% indígenas, 11.7% africanos y 9.2% asiáticos. En el ámbito de la antropología, Norberto Baldi, profesional en este campo, define a Costa Rica como una población mixta y señala que aunque determinar el mestizaje a partir de características como la morfología ósea es muy difícil en sociedades como esa, como sí es posible entre grupos muy lejanos geográficamente, la genética nunca miente. Prosigue este artículo diciendo que además de este mestizaje genético, se encuentra el social y el cultural. La historiadora María de los Ángeles Acuña León explicó que cuando entramos al siglo XX, Costa Rica ya llegó mezclada en las tres dimensiones del mestizaje: en el biológico, por su sangre y sus genes; en lo social, vínculos de carácter espiritual, matrimoniales y económicos; y en lo cultural, pues los procesos de mestizaje iniciaron desde la colonia. Por su parte, el lingüista Adolfo Constenla consideraba que el mestizaje físico o biológico que ha experimentado la sociedad costarricense no implicó necesariamente una mezcla cultural, sino que más bien hubo un fuerte predominio de lo hispánico, expresado por medio del idioma, en lo social y lo ideológico, en el parentesco, en las creencias religiosas, en las formas de organización política y en las narraciones tradicionales. En suma, los procesos de mestizaje durante la colonia condujeron a la diversidad que presenta Costa Rica y a la que ahora se integran las migraciones de las últimas décadas. Costa Rica ahora es más numerosa, más plurinacional y plurilingüe, gracias a los migrantes que llegan por voluntad propia, por la búsqueda de un mejor futuro, huyendo de las guerras o dictaduras, como refugiados políticos, comerciantes, turistas, residentes o migrantes indocumentados, como indica el planteamiento de los legisladores de ese país en el proyecto de reforma del artículo 1 de la Constitución Política en el año 2015. La presencia de múltiples nacionalidades y culturas han transformado aceleradamente la estructura de la población
y esto implica la necesidad de construir nuevas identidades nacionales que reconozcan esa diversidad. Plantea este artículo, publicado en el sitio web de la Universidad de Costa Rica, que los afrodescendientes destacan como uno de los primeros grupos que llegó a ese país desde la época colonial, llevando consigo un fuerte legado cultural. Según la historiadora María de los Ángeles Acuña, los negros ladinos llegaron a esas tierras junto con los españoles, algunos como esclavos y otros como personas libres, mucho antes de la construcción del ferrocarril a finales del siglo XIX. En 1855 se dio la llegada de los primeros trabajadores quinos al país, quienes después de los afrodescendientes representan el grupo de mayor importancia en la conformación genética de los costarricenses y cuyos aportes han sido esenciales en la construcción de la Costa Rica actual. Por otra parte, se estima que el 7% de la población de Costa Rica es nicaragüense, y aunque alrededor del 5% de este grupo nació en Nicaragua y migró hacia Costa Rica, también existe una gran cantidad de familias mixtas con hijos nacidos en el país. Según el doctor Carlos Sandoval García, especialista en estudios culturales, a pesar de la clara presencia y múltiples aportes de los migrantes a la historia costarricense, el nacionalismo y la identidad construida son un cemento cultural que no permite visibilizar que Costa Rica es una mezcla. Se plantea en este artículo que Carlos Sandoval y el ya citado Alexandre Jiménez coinciden al indicar que el nacionalismo es el instrumento que les permite a las sociedades modernas imaginarse como homogéneas, cuando en realidad una sociedad moderna como la costarricense es intrínsecamente diversa, compuesta por personas con diferentes lenguas, dioses, etnias, creencias y adhesiones. Jiménez plantea que el problema con no reconocer la diversidad o lo intrínsecamente diferente es que esta negación se expresa como desigualdad. A su juicio, Costa Rica es hoy una sociedad crecientemente desigual, donde el origen étnico es un predictor de las oportunidades y de los derechos de las personas. Los esfuerzos por revalorizar las culturas de los pueblos indígenas, por visibilizar la riqueza cultural de los afrodescendientes y por mostrar la cultura china que gana terreno en lo económico y cultural, hacen creer que Costa Rica podría empezar a reconocerse lentamente como una nación pluricultural y plurilingüe. El lingüista Carlos Sánchez ha puntualizado que hay un interés que uno no sabe si viene de estas ansias de encontrar raíces profundas o de verdad hay una valoración de la diversidad cultural, y ha dicho que tal vez es un poco de todo. Sin embargo, el antropólogo Norberto Baldi considera que la identidad cultural del costarricense sigue estando construida a partir de discursos del pasado, que mantienen vigencia en el presente y hacen ver a los grupos migrantes como los otros. Baldi agrega que en este contexto, la educación es un medio clave para que las personas comprendan que Costa Rica es una población mestiza como cualquier otra, y que esto es el resultado de un mundo sujeto a procesos migratorios y al flujo genético, fuerzas evolutivas que son normales. Baldi agregó que las poblaciones deben empezar a reevaluar su identidad. Una identidad nacional debe partir del cambio y no de un monolito que hace creer que somos de una manera para siempre, quien enfatizó además que junto a la llegada de migrantes al país, figura también la migración de los costarricenses. Y concluye este artículo publicado en la página web de la Universidad de Costa Rica, indicando que lograr un país y una sociedad costarricense donde se reconozca el valor de la diversidad cultural sí es posible. Para Carlos Sánchez, todo comienza por considerar que esa otra cultura es tan válida como la mía. Entonces, podemos aprender sin apropiarnos necesariamente, podemos convivir y reconocer nuestras diferencias. Si logramos dar ese gran paso, ya no habría xenofobia, racismo, etnofobia ni discriminación. ¿Eres costarricense?
¿Qué opinas de este artículo publicado por la Universidad de Costa Rica? ¿Conocías los porcentajes genéticos de los costarricenses según los estudios realizados a su población? Dime, ¿qué opinas tú? Te leo en los comentarios. Para que puedas leer el artículo que hemos citado en este video, te dejo su enlace en la descripción. Ahora, nos ayudas mucho regalándonos un like, suscribiéndote al canal y compartiendo este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.